Encantado de estar aquí con ustedes el día de hoy y compartir pues parte del trabajo que realizamos nosotros en el Tecnológico de Monterrey. Vamos a ver si se alcanza a ver bien esto que hemos titulado esta plática, Competencias Transversales en el Currículo Universitario, Realidades y Desafíos. Entonces vamos a platicar alrededor de unos 40-45 minutos acerca de este tema y dar tiempo para algunas preguntas que pudieran existir, algunas inquietudes al respecto. Cuando pensamos justamente en esta idea de competencias transversales, que ustedes les denominan más bien como competencias genéricas, el término genérico no lo acostumbramos a usar tanto en el ámbito universitario, en México al menos, las entendemos como aquellas competencias, perdón por meter el término a definir en la definición, que son en términos curriculares de programas de educación formal, son concomitantes. Esa palabra es así como dominguera, ¿verdad? Concomitantes significa que ocurren a un mismo tiempo en una forma paralela a distintas asignaturas en un plan de estudios. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición que nosotros manejamos, que tenemos acerca de lo que implican competencias transversales. Cuando pensamos en el currículum de una carrera de medicina, en donde los médicos llevan cardiología, traumatología, neurología, etcétera, o de ingeniería civil, procesos de construcción, cimentaciones, estructuras de concreto, estructuras metálicas. Cuando pensamos en este tipo de carreras, la cuestión es, ¿a qué es a lo que le estamos llamando transversal? ¿Qué es lo que entendemos nosotros como algo transversal? Y lo vemos como algo que ocurre como en capas. Es decir, a nivel de una capa básica están los conocimientos curriculares propiamente de medicina, de administración, de ingenierías, de leyes, de distintas carreras. Pero después vienen una serie de capas en donde se dan precisamente esas denominadas competencias transversales, que ocurren de una forma paralela, concomitante, a las distintas asignaturas, a las distintas materias o cursos, no sé cómo le llamen ustedes, de un plan de estudios. En ese sentido, cuando pensamos en esas competencias, hacemos la distinción entre las disciplinares y las transversales, que también las denominamos, repito, como competencias genéricas. ¿De acuerdo? Y viene un segundo grupo de ideas. ¿Cuáles son esas competencias transversales? Desde luego puede haber muchas y de muy diverso tipo. Educación física podría ser una competencia transversal, es decir, yo creo que en una clase de derecho los puedo poner, levantarlos, ¿verdad? Y decirles, vamos a hacer algo de ejercicio, alguna cosa así. Pero la cuestión es cómo las elegimos. Y es ahí donde viene un concepto importante, que es el concepto de sociedad basada en conocimiento. ¿A qué le estamos denominando sociedad basada en conocimiento? En términos generales, cuando pensamos en cómo los países, las comunidades han ido desarrollándose, se habla de sociedades agrícolas, de sociedades industriales, de sociedades de servicios y de sociedades basadas en conocimiento. No es que las sociedades basadas en conocimiento dejen de producir productos agrícolas, es decir, la parte agrícola sigue existiendo, incluso se fusiona con la parte industrial y se ha industrializado lo agrícola. Pero cuando estamos pensando en muchos de los países latinoamericanos, hemos visto cómo hemos ido evolucionando a lo largo de estos niveles. Repito, no porque los primeros niveles no sean importantes, seguimos comiendo, sí, la parte agrícola sigue siendo muy, muy importante, la parte industrial también. Sin embargo, poco a poco vamos viendo cómo las sociedades se van moviendo hacia eso que se denomina una sociedad basada en conocimiento. Cómo se ha ido cambiando mucho la manera de trabajar, la parte de servicios, pensando en servicios turísticos, servicios de distinto tipo, va cambiando y poco a poco se van orientando los países hacia las sociedades basadas en conocimiento. ¿Qué es lo que ha pasado en muchos de los países latinoamericanos? A lo mejor hablo más por México que por Chile, pero en México al menos lo que ha habido es una apuesta hacia dos tipos de desarrollo. Uno, la explotación de recursos naturales. Hemos de alguna forma terminado con nuestro petróleo. En alguna ocasión fuimos una industria petrolera, tuvimos una industria petrolera muy buena y poco a poco se ha ido acabando. Estamos acabando mucho con los recursos naturales, esto que se denominan los commodities. Tengo entendido que Chile, por ejemplo, es muy fuerte en cobre y de pronto cuando viene una baja en los precios del cobre a nivel mundial, pues desde luego eso le pega a países como le ha pegado a México la baja del petróleo, o la baja de muchos otros recursos minerales, de minería de distinta índole.
Y el segundo aspecto que México le ha apostado para su supuesto desarrollo es la explotación de mano de obra barata. Y la explotación de mano de obra barata nos funcionó bien, pues hasta que llegaron los chinos, y los chinos tienen mucha más mano de obra y mucho más barata. Y de pronto resulta que ya nos acabamos el petróleo, que ya no tenemos mano de obra tan barata como se hubiera podido pensar para poder competir. Y la pregunta es, ¿cómo podemos desarrollarnos? A pesar de que México ya lleva desde 1994 en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Canadá, ya tiene una buena cantidad de tiempo y se supone que la mano de obra nos está ayudando para esto. Resulta que en México todavía el 50% de la población es una población en pobreza. Entonces hay situaciones bien precarias, bien difíciles en nuestros países y la pregunta es, ¿cómo nos vamos a desarrollar? Si la parte industrial ya no está funcionando como se quisiera, la parte de los recursos naturales no está funcionando adecuadamente y vemos que los países que de alguna forma tienen el liderazgo económico se mueven hacia eso que se denomina una sociedad basada en conocimiento. ¿Y cómo vamos a entrar nosotros a una sociedad basada en conocimiento, una sociedad que nos permita competir en las grandes ligas? Yo creo que es un problema que no nada más ocurre en México, sino en muchos países latinoamericanos. Y aquí es donde viene precisamente una función fundamental de las universidades, la necesidad de formar personas capaces de investigar, de innovar. Necesitamos hacer innovaciones disruptivas, cambios importantes en la forma que estamos viendo y ver sobre todo el conocimiento como lo que sería la base del desarrollo económico y del bienestar social. Si no investigamos, si no innovamos, no vamos a poder salir, pienso, repito, en México, del hoyo en donde estamos y nos cuesta mucho trabajo precisamente el promover esa investigación e innovación porque las cosas ya nos vienen hechas, ya nos vienen investigadas, ya la innovación viene de otros países. Simplemente lo que hacemos nosotros es operar, es maquilar y no hacemos algo que sea propio, que realmente nos lleva a investigar las necesidades de nuestras poblaciones, a tratar de ver cómo innovar con innovación disruptiva en distintos medios y ese es parte de un reto fundamental que tenemos si queremos movernos hacia una sociedad basada en conocimiento. De ahí surgió la idea precisamente, estoy hablando de hace 6 años, 7 años aproximadamente, de crear una cátedra, así se les denomina a los grupos de investigación, una cátedra de educación basada en el conocimiento, educación para una sociedad basada en conocimiento. Me tocó a mí dirigir ese grupo de investigación y nos pusimos a investigar qué es lo que implicaba una sociedad basada en conocimiento, qué es lo que requieren los estudiantes para poder competir en un ambiente de este tipo. Y nos fuimos a ver pues, literatura tradicional, como el caso de Jacques Delors. Jacques Delors empieza a trabajar para la UNESCO y empieza, este libro es clásico, La educación encierra un tesoro, a hablar de lo que se requiere, esto estamos hablando de finales del siglo XX, de lo que se requiere para la educación del siglo XXI. Y nos dice Jacques Delors, básicamente requerimos aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Eso como que cimienta da la cimentación de lo que implicaba precisamente una visión de qué requiere el ciudadano del siglo XXI en esta sociedad basada en conocimiento. En un tenor similar tenemos el caso de Edgar Morin, que él nos habla de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Esto, publicado en el 2001, lo empieza a trabajar desde luego finales del siglo XX, y nos habla de varios saberes, concretamente ahí los pueden ver, la importancia de identificar los errores en nuestros sistemas de conocimiento, la manera de enfrentar situaciones inciertas, cómo lidiar con la incertidumbre, los principios de un conocimiento pertinente, la comprensión profunda de los fenómenos, la condición humana, la identidad terrenal y la dimensión ética del género humano. Leer cada uno de estos libros es así como leer una obra de arte, ¿verdad?, dentro de lo que sería esa visión de la educación del futuro, ¿sí? Posteriormente tenemos esfuerzos como el de Howard Gardner. Gardner fue famoso por la teoría de inteligencias múltiples, tal vez ustedes lo hayan escuchado mencionar, que habla de 7 inteligencias, después habló de una 8ª y luego de una 9ª. Cada vez que le agrega una inteligencia más, vuelve a vender muchos libros, ¿verdad? Y se vuelve más rico de lo que ya de por sí es. Pero él concretamente lo que habla es de los 5 mentes del futuro. Y dice, las mentes del futuro requieren una mente disciplinada, y lo ve en términos precisamente de lo que implica el trabajo en una disciplina concreta.
una mente sintetizadora. Fíjense, no dice analítica, dice sintetizadora. No sé si se acuerdan ustedes de una taxonomía, la taxonomía de Bloom, que hablaba de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Y la síntesis la ponía por arriba del análisis, porque lo que importaba en la mente sintética es cómo vemos el mundo, cómo generamos hay una palabra que se traduce al español del alemán, cómo generamos una cosmovisión del mundo, cómo entendemos el mundo en su totalidad desde una síntesis propia. Y esa parte de esa mente sintetizadora es fundamental en las mentes del futuro, del presente. Una mente creativa, la creatividad muy vinculada con el aspecto de innovación, cómo resolver problemas concretos que tenemos en este mundo. Una mente respetuosa de la multiculturalidad, de las distintas formas de ver los grupos que conforman a una sociedad, de eso que llamamos multiculturalidad e interculturalidad, y una mente ética, es decir, la idea de vivir de acuerdo con una serie de principios morales relativos desde luego a una sociedad concreta, y eso nos dice Howard Gardner es fundamental para las mentes del futuro. De una forma más aterrizada hacia lo que sería la parte de competencias, la OCDE nos habla de la definición y selección de competencias y nos habla de 3 grupos de competencias: usar herramientas interactivamente, interactuar con grupos heterogéneos y actuar autónomamente. Y desglosa esto en una serie de competencias transversales, no las voy a leer por cuestión de tiempo, así muy rápidamente: usar lenguaje, usar conocimientos de información, usar tecnologías interactivamente, relacionarse bien con otros, cooperar, trabajar en equipo, manejar y resolver conflictos, actuar dentro de un contexto amplio, conducir los planes de vida y los proyectos personales, ser asertivo, en fin, nos habla precisamente de una serie de competencias que define como competencias para una sociedad basada en conocimiento. En un tenor similar, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, propone una clasificación diferente, habla de maneras de pensar, una manera creativa e innovadora de pensar, una manera crítica tan importante que es el pensamiento crítico, el determinar en qué debemos creer, en qué no debemos creer, el aprender a aprender como características de las competencias relacionadas con las formas de pensar. Nos habla de herramientas para trabajar, comunicación y colaboración fundamental como elementos básicos para el trabajo. Maneras de trabajar, nos habla de una alfabetización informacional y de una alfabetización digital, y finalmente nos habla de maneras de vivir en el mundo, ciudadanía local y global, vida y carrera, responsabilidad personal y social. Y por el estilo vamos viendo distintos tipos de propuestas concretas. No menciono aquí, pero también la tomamos en cuenta, el método, el sistema de competencias que define el proyecto Tuning de Europa, y también salió plasmado. Y generamos una matriz en donde veíamos las distintas propuestas para poder generar una especie como de clasificación propia. Y así fue que llegamos nosotros a esas 12 competencias que ustedes pueden ver en la pared, que es aprender por cuenta propia. La importancia justamente de aprender a aprender, porque el aprendizaje a lo largo de la vida es fundamental. No termina cuando terminamos la carrera profesional. Cuando uno termina la carrera, no significa que uno ya tenga ese conocimiento permanente. Le decía un poco de en broma al señor rector, le decía, pues soy ingeniero civil, pero actualmente no soy capaz ni de construir la casa del perro porque se me cae. Porque me dediqué a otras cosas totalmente diferentes y ya no soy constructor. Si tengo que pedir una impermeabilización, se la pido a un ingeniero civil amigo mío, pero no lo hago yo porque lo haría muy mal, ¿sí? Entonces, muchas veces nuestros certificados, nuestros títulos, deberían tener una fecha de caducidad, así como la leche. Es decir, caduca en tanto tiempo, ¿verdad? Y así el título de ingeniero civil, el mío ya caducó hace como 30 y tantos años, ¿verdad? Entonces, mucho de esto tendríamos nosotros que reflexionarlo, a decir, cómo nuestro conocimiento a lo largo de la vida sigue permanente. Y esa es la importancia de aprender por cuenta propia, de aprender a aprender, de que veamos el aprendizaje a lo largo de la vida y no como algo exclusivo de nuestra vida universitaria. Investigar. ¿Cómo vamos a entrar a una sociedad basada en conocimiento si no le dedicamos tiempo a la investigación, a todo lo que implica investigar en cada una de nuestras áreas disciplinares? El pensamiento crítico. Estamos
abrumados de tanta información que recibimos del medio ambiente, y la cuestión es, ¿cómo determinamos en qué debemos creer y en qué no debemos creer? Cuando leemos distintos diarios, cuando vemos varios noticieros, cuando escuchamos noticieros en la radio, ¿en qué debemos creer y en qué no debemos creer? Esto que está tan de moda en Estados Unidos, el fake news, no sé cómo lo tomen ustedes acá en Chile, pero la cuestión básicamente es eso. Es decir, ¿qué tan dogmáticos o qué tan escépticos somos cuando estamos manejando estas cosas? Sí, yo me acuerdo de un dicho, un profesor decía que hay dos placeres en la vida. Bueno, hay muchos, ¿verdad? Pero yo nada les voy a hablar de dos que se pueden mencionar ahorita, ¿sí? Uno de ellos es el placer de dar respuestas. El otro es el de hacer preguntas. Al que hace muchas preguntas, al que lo cuestiona todo, lo llamamos escéptico. Al que da respuestas, lo llamamos dogmático. Es el que levanta el dedito, ¿verdad? Y dice, así se tienen que hacer las cosas, ¿sí? Cuando llevamos estos dos a grados extremos, las dos posiciones extremas tienen una gran ventaja. En ninguna de las dos tenemos realmente que pensar. Ventaja entre comillas, ¿eh? No tenemos realmente que pensar. ¿Por qué? Porque es fácil ser escéptico radical. Es fácil ser dogmático y decir yo tengo la verdad absoluta, nadie me puede cuestionar. El verdadero problema está en tomar una posición y decir en qué sí puedo creer y en qué no puedo creer. Y argumentarlo específicamente. Ahí es ahí cuando tenemos que pensar. Ser radicales en el dogmatismo o en el escepticismo no exige tanto esfuerzo mental. Pero generar un auténtico pensamiento crítico en esta vida llena de información muy variada, de muchos fake news, de muchas cosas, eso es lo que realmente tenemos que enseñar como competencia transversal. Resolver problemas. Y esa resolución, no sé si ven ahí los símbolos que aparecen en esta parte, ¿verdad? Es como pensamiento convergente o pensamiento divergente. Y ese pensamiento convergente tiene que ver con la solución de problemas concretos o pensamiento divergente, la creatividad, la innovación, ¿sí? Trabajar colaborativamente, porque ya no podemos entender la solución de los problemas si no hay un trabajo colaborativo y sobre todo multidisciplinario, multi e interdisciplinar. ¿Por qué? Porque los problemas son cada vez más complejos si no los podemos resolver desde la perspectiva de una sola disciplina. Utilizar tecnologías de información y comunicación, ¿qué sería de este mundo ya sin todo este tipo de tecnologías? Como que es algo fundamental y que no es lo mismo que gestionar información. Todo lo que implica la búsqueda, la selección, el manejo de la información, la clasificación de la información, la forma de almacenarla, la forma de divulgarla, esto es otro tema fundamental. Obviamente comunicar, pero en un sentido amplio, no nada más de hablar, de leer, de escuchar, ¿qué más me falta? Leer, escuchar, hablar y bueno, las 4 funciones básicas. Pero estamos pensando también en lo que implica la comunicación a través de medios digitales. El WhatsApp, el Facebook, a través de redes sociales. Hablamos de la comunicación en inglés, en español, en otros idiomas. Hablamos de una comunicación sincrónica y asincrónica. Y eso nos habla de retos distintos en la forma de comunicarnos, ¿sí? Desarrollo de un plan de vida personal como una parte fundamental, es decir, cómo estamos orientando parte de lo que es nuestra formación educativa profesional de pregrado en lo que es un plan de vida personal concretamente. Interactuar en ambientes multiculturales, también fundamental en una sociedad cada vez más global, con más mezcla de distintos grupos culturales. Y no estamos hablando de distintos países, sino de grupos culturales en términos generales. Ejercer principios éticos y construir conocimiento relacionado con esa mente sintética, en fin. Podría abordar todo esto. De hecho, le acabo de regalar al rector un libro en donde lo que generamos fue para cada una de estas 12 competencias un desarrollo concreto, ¿verdad? Es un capítulo de un libro y en donde estuvimos trabajando pues varios colegas y un servidor en el desarrollo precisamente de estas 12 competencias. Y ese libro es un libro que publica Cengage. Cengage es una editorial de prestigio que publica, para que se den una idea, National Geographic. Eso les da una idea de la importancia de la editorial. 12 colegas, doctores de la Escuela de Educación desarrollaron según su especialidad cada uno de ellos
Perdón por hacer el anuncio comercial. El libro se encuentra disponible también en formato digital, como ebook, en la editorial Cengage. Y es un libro interesante porque precisamente fue parte del trabajo del resultado de esta cátedra de investigación con la que estuvimos manejando. Y viene la siguiente y última parte, que sería realidades y desafíos en el contexto de la educación superior. Este concepto de competencia, cuando lo vemos en términos generales, nos hace que tengamos necesidad de tener claridad respecto a cómo lo estamos entendiendo. Porque se habla mucho de competencias, pero no siempre entendemos la palabra competencia de una manera adecuada, ¿sí? Esa palabra competencia la relacionamos mucho también con la parte de desempeño, con el tema de desempeño, con lo que Aristóteles llamaría potencia y acto. Yo puedo verlos ahorita y no sé en este momento quiénes de ustedes, por ejemplo, saben manejar. ¿Quiénes pueden manejar un vehículo? ¿Quiénes pueden manejar un auto? Y si no los veo, yo no puedo saber si tienen la competencia o no. Les puedo decir, levanten la mano, por favor, los que saben manejar un auto. ¿Nadie? Sí, levántenla, por favor. Ah, ok, perfecto. Pero mientras yo no los vea manejar, mientras yo no vea cómo se desempeñan, yo no sé si tienen la competencia o no. Ustedes dicen que tienen la competencia, ¿sí? Pero la competencia es bien importante distinguirla de lo que implica desempeño. ¿Cómo podemos saber si alguien tiene la competencia para hacer algo concreto? Viendo a la persona cómo lo hace. No hay de otra forma. Es como la diferencia entre energía potencial y energía cinética. La energía potencial está aquí y es hasta que suelto el objeto que ésta se me convierte en energía cinética ya con velocidad, ¿sí? Y es la misma idea entre competencia y desempeño. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando hablamos de competencias no siempre tenemos una definición clara y ese es un primer reto, un primer desafío de las instituciones educativas. Tener claridad respecto a cómo definimos competencia, ¿sí? Hay definiciones que son de carácter conductista, que tienen que ver con el saber hacer alguna cosa, cognitivista o también socioconstructivista, ¿sí? Cada una de ellas, perdón, regreso tantito, cada una de ellas nos habla de distintas definiciones. Muchas veces se define competencia como conocimientos, habilidades y actitudes. No sé cómo las definan ustedes, ¿sí? Bueno, ese término para mí me causa así como que urticaria, ¿verdad? Porque las habilidades y los conocimientos van desde una perspectiva cognitiva de la mano, ¿sí? A final de cuentas, las habilidades son conocimientos procedimentales y lo que se llama como conocimientos a secas es conocimientos declarativos. Entonces, si yo defino competencias simplemente como conocimientos, ahí estoy abarcando conocimientos y habilidades al mismo tiempo, pero es como que inadecuado, ¿verdad?, utilizar ese tipo de definiciones.